Pues bueno, ya estamos listos para comenzar. Sí, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Rodrigo Salazar y en esta ocasión vamos a hablarles sobre la sentencia de muerte. Me gustaría iniciar esta conferencia con una pregunta. ¿Ustedes están a favor o en contra de la sentencia de muerte? Me gustaría conocer su respuesta al final de esta conferencia, por favor. Mientras tanto, me gustaría que vieran el siguiente video. Solo les advierto, contiene contenido delicado. No cabe duda que es un testimonio que congela la sangre, ¿no es así? ¿Ustedes creen que la sentencia que hayan recibido estos monstruos llamados criminales sea justa? ¿Cuántos años creen que sean necesarios para pagar por todos sus crímenes? Me gustaría conocer su opinión al final de esta ponencia. Y bueno, en esta ocasión nos acompañará Daniel Espinosa, quien nos hablará sobre la sentencia de muerte en el mundo. Al igual que Michelle Castillo nos contará cuál es el problema con la sentencia de muerte. Y Jennifer Rodríguez, por su parte, nos expondrá algunos casos de inocencia. Yo exploraré junto con ustedes la pregunta, ¿hace falta la sentencia de muerte en México? Y pues bueno, ahora por favor les pido, pónganse cómodos. Si tienen alguna duda, no duden en hacérnosla saber, por favor. Y les pido presten atención a Aurora Benítez, que nos contará la situación actual de la sentencia de muerte en México y algunos casos de reincidencia. México es un país que se unió a los países que tienen el respeto al derecho a la vida. En el año 2005 se hizo una renovación a la Constitución donde en el artículo 22 especifica la prohibición de la sentencia de muerte. La última vez donde se utilizó la sentencia de muerte fue el 17 de julio de 1957 en el estado de Sonora, ya que este estado fue el último en reconocer la abolición. México es un país completamente a favor de la abolición de la pena capital en todo el mundo. Se unió al protocolo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos el 28 de junio del 2007 y cada año se une junto con la CNDH y otras organizaciones a diferentes países a conmemorar el Día Mundial contra la Sentencia de Muerte el 10 de octubre. Esta es la situación actual en México, pero ¿qué es lo que nos dice el resto del mundo? El origen de la pena de muerte se remonta a los orígenes de la misma sociedad humana. Esta práctica lleva ya miles de años utilizándose como una forma de castigar a todo aquel que violara la ley. La mayoría, si no es que todas las sociedades utilizaron en algún momento de su historia la pena capital. Fue aplicada en todo el mundo como en el oriental, griego y romano. La inyección letal es el medio oficial por el cual generalmente se administra la muerte al reo, pero dentro del corredor de la muerte se le ofrecen diversas alternativas a escoger, como son la electrocución, el ahorcamiento, el gas letal y el fusilamiento. En la actualidad, más de la mitad de los países del mundo han abolido totalmente la pena de muerte. Por parte del continente americano, Estados Unidos es el único país que sigue ejecutando personas tras condenarlas a pena de muerte. En total, 29 de los 50 estados la permiten, aunque algunos no la ejecuten desde hace ya muchos años. Alabama, Nevada, Idaho y Montana son ejemplos de estados que aún la aplican. Por otro lado, en la Unión Europea, todos los Estados miembros abolieron la pena de muerte en línea con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
exceptuando a Bielorrusia, único país del continente que continúa realizando ejecuciones. Asia es uno de los continentes con mayor aplicación de la pena de muerte. China no es solo el mayor ejecutor de este continente, sino del planeta. No se conocen cifras exactas, pues las ejecuciones son secretos de Estado, aunque estas se cuentan por miles según Amnistía Internacional. Según Amnistía Internacional, después de China, los 5 mayores ejecutores del mundo son Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak. Si se preguntan quiénes son la Amnistía Internacional, es un movimiento global que actúa para poner fin a los abusos contra los derechos humanos y es el principal movimiento que lucha por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. La pena de muerte ha causado gran debate en todo el medio internacional, entre políticos, religiosos e intelectuales, pues aunque ya la gran mayoría se han opuesto a ella, hay quienes están a favor, pues dicen que es una pena justa y moral. Como verán, hay países en donde la siguen utilizando y países en donde ya no, pero en donde ya no la utilizan, siempre corremos el riesgo de caer en reincidencia. Hay casos en donde el crimen fue tan inhumano que es un poco contradictorio decir que tienen derechos humanos y mucho menos querer que los mantengamos con nuestros impuestos. Existen casos donde el criminal dice abiertamente querer volver a cometer el crimen de tener la oportunidad. A continuación, analizaremos el siguiente video. Ninguna sentencia va a ser suficiente para las víctimas o los familiares, ya que esta no les va a devolver a su ser querido, pero sí les va a dar la paz y la tranquilidad de que el delincuente no le volverá a hacer daño a ningún miembro de nuestra sociedad, y de esta manera evitaríamos futuras víctimas. Y entonces, ¿cuál es el problema con la sentencia de muerte? Como primer punto tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta se aprobó en diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos derechos no son un privilegio que el Estado conceda por buena conducta y por tal motivo no pueden ser retirados por mala conducta. En la Declaración Universal se reconoce el derecho de toda persona a la vida y afirma que nadie será sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahora, imaginemos, colgar a una mujer de los brazos hasta que sufra de dolores insoportables. Eso es justamente calificado como tortura. Ahora, ¿cómo podemos calificar el hecho de colgarla por el cuello hasta que pierda la vida? La crueldad de la pena de muerte es sin duda evidente. Por otro lado, innumerables mujeres y hombres han sido ejecutadas con el propósito de evitar la comisión de delitos. Sin embargo, un estudio realizado por las Organizaciones Unidas en 1988 y actualizado en 2002 llega a la siguiente conclusión: no es posible admitir la hipótesis que la aplicación de la pena de muerte tenga un mayor poder disuasorio sobre el delito de asesinato que la aplicación y amenaza de la cadena perpetua. Esto básicamente lo que propone es mantener a todas las personas peligrosas apartadas de la sociedad
sin aplicar la ejecución. Un argumento que se tiene muy arraigado sobre la pena de muerte es la del castigo merecido por el delito cometido, lo que quiere decir que si una persona mató, merece morir. Sin embargo, este argumento es emocionalmente poderoso, pero generalmente todo se reduce a un simple deseo de venganza enmascarado tras un principio de justicia. Actualmente, la ley no dice que debemos quemar a alguien que provocó un incendio o que debemos violar a un violador, y no es porque se permitan estos delitos, sino más bien porque toda la sociedad debe estar forjada en valores diferentes a lo que se está condenando. Y por último, todo el sistema judicial es vulnerable a errores. Esto quiere decir que hay muchos factores que influyen en la toma de decisiones de justicia, pero una sola decisión, la decisión de ejecutar a alguien, tiene como resultado algo que no se puede remediar ni reparar. Es importante recalcar lo que mencionaba mi compañera Michelle, que muchas personas inocentes eran sentenciadas a muerte. Como ejemplo, en México, a finales del siglo XIX, algunos legisladores de esta época ya consideraban esta práctica como injusta, innecesaria y principalmente irreparable. Cuando el sistema judicial es imperfecto y la inhumanidad con la que hacen estas prácticas en plena transformación política, es el ambiente propicio para que se condene de muerte a personas inocentes. Hoy en día el escenario no suele ser diferente, pero la pregunta aquí sería, ¿qué tan probable es que una persona inocente sea condenada en México? Empecemos con que el 42% de los presos en cárceles mexicanas son inocentes. Esto debido a que no se tiene un veredicto claro en torno a su caso. Después de 41 años que se restauró la condena capital de Estados Unidos, aproximadamente 138 condenados a muerte fueron liberados gracias a que se probó su inocencia. Sin embargo, los casos en los que sin embargo, cuando los casos de personas inocentes, cuando los casos en personas que ya se ejecutaron y mencionan que son inocentes, son más difíciles de encontrar y muy escasos. Esto, en pocas palabras, quiere decir que la sentencia de muerte es una práctica ética que muy pocas sociedades están dispuestas a cometer. Entonces, ¿hace falta la sentencia de muerte en México? No cabe duda que actualmente el país se encuentra sumergido en una ola de crímenes y de delincuencia, que nos quita a los ciudadanos honestos y trabajadores la paz para vivir. La falta de sentencias justas, la falta de sentencias justas para el pueblo nos hace preguntarnos, ¿a quiénes protegen los derechos humanos? ¿Quiénes son los únicos que se benefician con nuestras leyes? Es necesario que el Estado mexicano aplique la pena de muerte a ciertos delitos graves, que atentan contra el orden común y el bienestar de los miembros de la sociedad. Si se implementara la sentencia de muerte a agresores de delitos tan graves, sería una satisfacción no solo de justicia, sino de paz para los familiares de las víctimas, ya que éstas tendrían la certeza de que estas personas no podrán aterrorizar a ningún individuo nunca más, evitando así futuras nuevas víctimas. Como ya nos lo comentaba esta Aurora, existen sujetos excepcionalmente peligrosos y nocivos dentro de las cárceles, personas con problemas mentales a los que es en vano intentar la corrección a través de los medios con los que se cuenta. La pena de muerte debe de verse como un medio de eliminación de un grave y seguro peligro para la sociedad, benéfica y justa para los ciudadanos que día a día se esfuerzan por hacer las cosas bien. Rafael Garofalo fue un criminalista italiano quien dijo: el medio más adecuado para la selección artificial es eliminando de su seno a los individuos antisociales e inadaptados, aquellos que en realidad atentan contra la sociedad. Y pues la sentencia de muerte es el único medio para verificar la eliminación de estos temidos delincuentes,
pues siempre está el riesgo de que cumplan su condena y queden en libertad para caer en la reincidencia. Bien, chicos, pues después de haber escuchado lo anterior y haber tocado los pros y contras acerca de esta práctica, yo quiero retomar lo que mencionaba Rodrigo al inicio de esta ponencia. ¿Están a favor o en contra de la sentencia de muerte? Para responder esta y un par de preguntas más, a continuación les estaremos enviando un link para que nos apoyen con sus comentarios. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en esta conferencia y esperamos haya sido de su agrado. A continuación estaremos respondiendo cualquier duda o comentario que nos dejen en el chat. Gracias a todos. Adelante, profesor. Vimos que levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, yo quiero hacerles una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría en esta situación hipotética que alguno de cualquiera de ustedes, por ejemplo, un hermano, una hermana, un papá, una mamá, cometiera un asesinato, ¿no? O una forma cruel? Ustedes, aún así, ¿cuál sería su postura respecto a la sentencia de muerte? Sabiendo y conociendo este contexto de un familiar de ustedes. Bueno, si me permite mi equipo, yo la verdad seguiría estando a favor de la sentencia de muerte. No me parece que el hecho de que sea un familiar mío, pues merezca algún tipo de perdón y de consideración. Es más, inclusive yo siento que si yo llegara a cometer un delito tan grave con esa naturaleza que, pues de plano fuera porque mi pensamiento no funciona, pues creo que lo mejor sería, inclusive para mis familiares, pues eliminar ese problema, ¿no? Ya que, pues sí, en la actualidad yo me parece que es uno de los problemas que los familiares son los que pelean más, que no, pues que no lastimen a sus familiares, pero pues si su familiar no tuvo esa decencia de pensar en los demás y poniéndolo así tal cual en el contexto, si fuera mi familiar el que está lastimando a alguien más y es un problema, pues preferiría que se eliminara. No sé, De igual manera, ustedes. sí, claro. De igual manera, hablando de las leyes en sí, pues si se llevara a cabo ya legalmente digamos, aquí en el país, pues la ley tiene que ser fría. O sea, la ley no va a preguntar si quiso hacerlo, si no, si tuvo razón o los motivos o el familiar de quien sea. Al final del día, la ley se va a aplicar por igual si cometiste un delito, porque pues no te van a estar matando nada más porque sí. Esta ley se aplicaría a las personas, bueno, nosotros queríamos implementarla para, bueno, o dar nuestra opinión para asesinos con alevosía. Entonces, si ellos no respetaron el derecho a la vida de la persona a quien mató, pues también sentimos que no merece el respeto a la suya. ¿Alguien más gustaría agregar algo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya sea en el chat, igual los estamos leyendo. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Es algo simple. A pesar de que ya dieron su opinión sobre este tema, sinceramente, ¿creen que es correcto de que se tenga que llevar a caso estos problemas para que haya un mejoramiento en la sociedad? Pues mira, a mi parecer, yo creo que sí sería correcto más que nada, pues en la sociedad en la que estamos viviendo ahora, en la que pues desgraciadamente conocemos como el camino fácil ser delincuente, porque cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? Le gustó la vida fácil y ¿qué hizo? Pues ahora es un ratero, es un secuestrador, ¿no? Es alguien que atenta contra la sociedad. Entonces me parece que yo sí lo vería como un medio de al menos de bajar los índices criminales.
De igual manera, Eduardo, actualmente las cárceles representan un gasto significativo para el gobierno y pues viven de los impuestos. Hay personas que tienen sentencias, pues ya, por ejemplo, no sé, 100 años, 130 años. Entonces son personas que ya no van a salir y que si tienen esa cantidad de años de sentencia es porque su delito fue muy grave. Entonces el hecho de que sigan aquí, pues están simplemente pues recibiendo y subsistiendo con el dinero de las personas, pues que vivimos de una manera digna. Y de igual manera pues para los familiares y las víctimas, pues volvemos a caer que ningún año va a ser, bueno, ninguna sentencia pues va a ser significativa. Ya veo. Pero también están Profesor, de acuerdo de que a pesar de que estas personas están ya encerradas y probablemente nunca salgan, ha habido ocasiones en las que estas personas han podido escapar de las mismas prisiones en las que han sido condenados. sí, claro, sí, sí ha habido casos en los que pues escapan, pero pues igual, bueno, con respecto a lo que mencionaba Aurora, en el caso de la gente que está sentenciada a tantos años, pues también le cuesta al pueblo a final de cuentas, ¿no? Al gobierno los mantiene, pero pues al pueblo nos quitan los impuestos y pues hay que mantenerlos de ahí. Y aunque logran escapar, sigue sin ser un medio que los detenga lo suficiente. Y de igual manera es un Este, riesgo para las víctimas, porque pues imagínate a quien tuvo el valor de denunciarlo. Entonces, a pesar de que haya tenido una sentencia y esté, por ejemplo, en este momento encerrado, pues corre el riesgo, como tú comentas, de si escapa, lo primero que va a hacer por inercia, pues es vengarse de la persona que lo encerró. Entonces, como habíamos comentado pues en la exposición, pues sería un poquito, si se aplicase, pues la persona tendría un poquito de paz porque ya no la volvería a dañar ni a ella, ni a sus familiares, ni a ningún miembro de la sociedad. claro. Profesor, había levantado la mano otra vez. Sí, quiero hacer un comentario respecto a la información que ustedes comentaron. Mencionaban hace un Sí. momento que el 42% de los presos en las cárceles mexicanas son inocentes, es decir, que independientemente del proceso legal, que podríamos asegurar que entonces fue un proceso legal incorrecto al hecho de tener ese 42%, ¿no? Entonces, ¿qué podrían ustedes asegurar, ¿no? De que al momento de validar la sentencia de muerte justamente no se va a seguir con ese 42% de error. No, retomando obviamente, ahora quiero la otra perspectiva de que pensando nuevamente en este sentido de un conocido, un familiar cercano que justamente es culpado, ¿no? De una situación en la que sí fue inocente, pero está avalada la sentencia de muerte, considerando que existe un 42% de probabilidad de que esté mal, en este caso, esa condena. ¿Cómo ustedes podrían responder a esa parte? Considerando que es un familiar el que está en ese 42%. Familiar o incluso cualquier persona, porque, digamos, al final es casi una sentencia de muerte para alguien que es inocente. Sí, bueno, por eso es el motivo de las leyes que deben de estar, deben de, ¿cómo lo podría decir? Deben de acatarlo y deben de furgirlo de cierta manera que sea correcto todo todo el proceso, para que no haya para que no haya algún inconveniente o algún error en el momento en el que sea el veredicto de su caso. Y bueno, también pues sí, claro que seguiría la probabilidad, ¿no? Pero pues, como vimos, también hay varios criminales que no solamente se confiesan culpables, sino que incluso lo presumen o no perciben que está mal. Y pues en caso de que fuera un familiar que es encontrado culpable y él obviamente es inocente en este caso, pues sí me parece que sí tendríamos que ampliar más esa visión, ¿no? Para no quedarnos dentro del 42%, o que se aumentara este porcentaje, sino que se hiciera un debido proceso, que se reunieran todas las pruebas, todo lo que se supone que debería de hacerse actualmente.
Exacto, lo que comenta, bueno, con respecto a lo que comenta mi compañero Rodrigo, sabemos que en México pues tenemos un déficit pues en el sistema de justicia. Y pues si esto se llegase a implementar, pues también pediríamos pues la mejora en ello. Obviamente es un caso pues bastante fuerte y que para que lleguemos a ese punto o a ese nivel, pues sí tiene que estar comprobado al 100% que la persona pues cometió el delito y que pues ya no tiene así como que remedio, ¿no? Con lo que comentaba Rodrigo, que hay personas que ya con enfermedades mentales, que pues ningún caso de ayuda pues le favorecería a la sociedad. Y justo lo que yo quería comentar era que, por ejemplo, yo creo que lo ideal sería asegurar que, como a lo mejor es un poco Rodrigo, más bien ese 42%, hasta que a lo mejor pudiera, y es más una cuestión de sociedad mexicana, porque también conocemos el contexto de una sociedad mexicana corrupta dentro de la política también y dentro del derecho, porque a lo mejor hablando en casos internacionales podría haber hasta una investigación mucho más profunda y adecuada. Entonces, quizá ahora retomando específicamente la pregunta que hacías, ¿hace falta la sentencia de muerte en México? Yo creo que no estamos listos o no está listo el proceso legal mexicano para una sentencia de muerte cuando tiene un error de 42%. Digo, no recuerdo de dónde tomaron la fuente, pero si es fidedigna esa fuente, creo que es muy arriesgado hablar de una sentencia de muerte cuando el 42% de los casos son inocentes y que no hay una comprobación adecuada, ¿no? Entonces, quizá para hablar de sentencia de muerte en México es por lo menos cuando baje el margen de error en cuanto al proceso legal. Claro, sí, completamente de acuerdo. La sociedad actual sí no podría tomarse tan a la ligera la sentencia de muerte, aunque en mi opinión y en la de algunos más de los que estamos exponiendo, pues lo vemos como un medio necesario más que algo que se pudiera abarcar en este momento. Mariana Teodora, por favor, Hola, buenas ¿tiene noches. alguna duda? Sí, Buenas bueno, noches. pregunta. Para Sí, ustedes, ¿alguno de ustedes ya vio la película de Milagro en la celda 7? de acá, basado en un niño, ¿no? No, es otra. Ah, entonces, ¿cuál? No, entonces no la hemos visto. Bueno, yo no la he visto. Bueno, iba conforme a eso, pero bueno, entonces nada más haré la pregunta. ¿Ustedes qué tan Sí, seguros están de que pues la ley lleve a cabo la sentencia de muerte de manera justa? Porque pues bien sabemos que hay palancas, por así decirlo. claro. Sí, pues definitivamente estamos plenamente conscientes, ay, perdón, los de las patitas. Estamos plenamente conscientes que en la actualidad de nuestro sistema legal, pues sí, no sería tan fácil abarcarse, ¿no? Hay demasiada corrupción, pero sin embargo, si hubiera este tipo de sentencias en realidad graves para incluso estas personas que por medio de una mala praxis en cuanto a las leyes pudieran afectar a terceros y también pudieran asumir esta sentencia, me parece que podríamos llegar a bajar esos índices, ¿no? Que no se hiciera tan fácil delinquir. Bueno, yo solamente para agregar, pero viéndolo desde el punto de vista, sería el empezar precisamente porque todos los delincuentes sean, uno, atrapados, bueno, o detenidos, juzgados y condenados. Eso sería como que la primera parte que sería cumplir al 100% para después pensar en implementar lo que es la pena de muerte. Igual si se cumple esta parte, ya sería, bueno, de alguna forma tendría un mayor impacto entre las personas que hacen o cometen delitos. De alguna forma se quedarán con la idea de que sí o sí algún día, o en algún momento no muy lejano, los van a atrapar, van a ser condenados y entonces ahí empezaría a bajar los índices de delincuencia y posteriormente que se cumpla eso, ya se pensaría precisamente en otras medidas como la pena de muerte.
Quisiera hacer un paréntesis, por favor. Voy a enviar un link al chat. Si pueden apoyarnos con un comentario de retroalimentación para los ponentes, se los agradecería mucho. Dejo el link en el chat. Y pues, ¿alguien más tiene alguna duda? Aquí, chicos, ustedes, ¿alguna duda? Sí. Bueno, pues les comento nada más así resultados rápidos de la encuesta que hicimos. La primera era, ¿qué opinan sobre la situación actual en México sobre la pena de muerte? El 100% coincide que les gustaría que se aplicara la sentencia de muerte en México. La otra pregunta, ¿consideras que la pena de muerte a los autores de crímenes graves es justa? También el 100% coincide que sería justa. Y la pregunta inicial, ¿estás a favor o en contra de la sentencia de muerte? Tenemos un 75% a favor y un 25% en contra. Y pues, si no hay ninguna duda, chicos, agradecemos mucho su participación, que hayan escuchado nuestra conferencia sobre la sentencia de muerte. Y pues, estamos aquí disponibles si cualquier comentario. Por favor, si pueden entrar al link que envié en el chat para recibir cualquier apoyo, cualquier retroalimentación, igual estaremos muy agradecidos. Si no, pues ya, les deseamos muy bonita noche a todos. Gracias. ¿Ya se salieron todos o todavía no? No, siguen aquí, pero pues ya, vámonos. Hasta luego, bonita noche. Ok, chicos, gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Luego. Bye. Qué incómodo.